Nació en A Coruña hace ahora 48 años, está soltero, no tiene hijos, es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago y catedrático de Derecho Civil en la actualidad en la de A Coruña. Llegó antes a ser vicedecano en la Universidad Compostelana, en su Facultad de Derecho. Ha impartido clases en máster, en cursos especializados, ha sido árbitro, y lo es, internacional del Banco Mundial, y es autor de multitud de artículos y trabajos y de una docena de libros, muchos de ellos especializados en Derecho Civil de Galicia. Ha sido director también de la EGAP, de la Escuela Galega de Administración Pública, y en 2005 recibió la más alta distinción que puede recibir un jurista en nuestro país, la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Don Domingo Bello, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. El próximo 20 de noviembre, evidentemente todos lo sabemos, hay elecciones generales y si, como dicen las encuestas, gobierna el Partido Popular, todo apunta a ello, tendrá que enfrentarse a no pocas asignaturas pendientes y una de ellas, y además reconocida por el presidente del Senado, Javier Rojo, la reforma de la Cámara Alta, que además es una vieja demanda del propio Mariano Rajoy. ¿Usted cree en esa urgencia o con la que está cayendo eso no es necesario? Hombre, sí que es cierto que el Senado, configurado en la Constitución como una Cámara de Representación Territorial, se ha demostrado que no ha cumplido esa función constitucionalmente prevista y que con lo que está cayendo yo creo que es necesario entre todos hacer un esfuerzo añadido para, bueno, pues de alguna manera justificar como en este caso una Cámara que está costando demasiado dinero con nuestros impuestos y que además estaba diseñada perfectamente para un Estado autonómico que se ha ido desarrollando mucho de una manera muy diferente y de un modo además muy difícilmente reconducible respecto de su configuración constitucional inicial, ¿no? Es decir, que digamos que el Senado no ha llegado a la segunda velocidad, pero las autonomías sí. Efectivamente, y yo creo que el Senado, bien estructurado, puede cumplir perfectamente esa función. Y ya puestos al hilo de su atinada pregunta, creo que efectivamente pues, debería hacer una reflexión, como la que también se está planteando aquí en Galicia, de reducir el número de diputados, de llevar a cabo, en definitiva, en la práctica, todos los mecanismos que hagan posible y necesario que en España exista una democracia formal, que significa, jurídicamente y desde el punto de vista intelectual, básicamente posibilidad de elección directa, mandato representativo, es decir, que cuando uno concurre, como es el caso ahora del 20 de noviembre, con un programa electoral, que después los electores demanden el cumplimiento de ese programa y además un principio elemental, consustancial a cualquier democracia, que es el de la división de poderes, que efectivamente en estos momentos yo creo que está bueno, pues, absolutamente vacío de contenido ese principio, porque se ha demostrado ahora con la última reforma de la Constitución, fíjese usted, lo pactaron de manera no indisimulada, sino reconocida, por una llamada de teléfono en el mes de agosto, entre los dos principales líderes políticos. Sobraba el resto de diputados y senadores y además, en último término, es decir, el legislativo necesariamente tiene que contribuir a controlar el ejecutivo. No es el ejecutivo o los dos líderes de los partidos los que a su vez eligen al legislativo. Que es lo que está ocurriendo ahora. También está claro que ha habido un retroceso constitucional o democrático, como usted quiera decirlo, desde los años 80 a esta parte, en el sentido de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ha quedado anquilosada, no se ha podido hacer, tarda muchísimo en renovar a los miembros que ya tenían que haber sido renovados hace mucho tiempo, y eso no ha contribuido sin duda a engrasar el sistema. Sí, ¿no? Efectivamente, bueno, esto nos podría llevar a mucho más lejos,
yo me he centrado en el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Judicial, llamado Poder Judicial, por no hablar del cuarto poder, pero que ahora está muy de moda además y de relieve precisamente por la publicación de cuestiones que están bajo el secreto del sumario, en el caso de este famoso campeón, pero lo que sí parece es que la jueza no está muy enfadada en cualquier caso. No, lo ha prorrogado, pero quiero decir que lo ha prorrogado muy bien porque el secreto del sumario está previsto precisamente para garantía de una mejor investigación y tampoco tiene por qué, en último término, ser una correa de transmisión de lo que se publica o no se publica, y ese es otro tema. Pero lo que es otro tema en donde si se quiere llegar al fondo del asunto, habría que introducir, si es el caso, sanciones correspondientes a los medios de comunicación que publican algo que está bajo el secreto sumario. Habría, si no un delito, una falta. Pero efectivamente, por no desviarme de la atención, y después, si quiere, hablamos por supuesto, de lo que a usted le parezca oportuno, pero sí es cierto que el Poder Legislativo no está sirviendo claramente, y por supuesto también incluyendo al Senado, como control o contrapeso en su configuración originaria, en los términos de Montesquieu, al Poder Ejecutivo, y a su vez se ha conformado un sistema de órgano de gobierno del Poder Judicial que a su vez viene determinado por la propia composición parlamentaria, que son los que eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y a su vez los nombramientos del Tribunal Constitucional han quedado muy en entredicho precisamente porque además hay vacantes, se han postergado mucho las renovaciones y en último término además después están condicionados necesariamente por sus votos en bloque. Bueno, hay otros debates abiertos de índole civil y por lo tanto moral, ¿no? Porque el derecho civil no deja de ser una plasmación de los usos y costumbres de las sociedades, que enseguida, si le parece, vamos a repasar uno a uno. Derivados todos ellos, por cierto, de heridas generadas durante el gobierno de Rodríguez Zapatero que aún no han cicatrizado. El primero, por ejemplo, el gobierno peor que ha tenido la historia de la democracia. O si me apura, yo no conozco otro con menos cualificación y que ha abierto, evidentemente, como usted muy bien señala, debates innecesarios que no estaban en la preocupación social de la realidad cotidiana de la gente, despreocupándose e ignorando absolutamente problemas de fondo importantes, a la cabeza el paro juvenil de una juventud de las mejores formadas en toda la historia de España y que no encuentra salida porque precisamente el paro que en estos momentos nos atenaza es generalizado, es decir, es un paro en toda la geografía y en todos los ámbitos profesionales. Se ve que va usted mucho a los debates y está acostumbrado a que no para que sea dinámico y nuestros telespectadores pues vean que no solo habla usted. Sí. Bien, le decía, la ley del aborto es uno de esos asuntos, la ley del matrimonio homosexual también. En ese caso, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descansado su opinión en lo que diga el Tribunal Constitucional. Bueno, porque están ambas, pero ¿es usted de los que cree que el problema en realidad es el término matrimonio, el término utilizado, o hay un problema de fondo filosófico en esa ley? Mire, lo que sí es cierto es que la Constitución, en el artículo 32, establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica y que en lugar de abrir ese debate, pues partiendo de la base que creo que hoy está aceptada en general por la sociedad española y que no habría problema, porque aquí siempre se planteó como un tabú la reforma de la Constitución, hasta que les interesó y en 15 días se hizo en el mes de agosto, pues se podía plantear porque efectivamente la sociedad ha evolucionado y lo que en 1978 los constituyentes no tenían en su agenda ni era una demanda social, sino que se contemplaba el matrimonio que viene de madre, como su propio nombre indica, hoy en día la sociedad creo que responde a la plena equiparación de derechos, también de responsabilidades y de obligaciones. Pero el término matrimonio no ha gustado nada. Le termino de exponer mi punto de vista, es que efectivamente, en lugar de abrir ese debate a fondo, de plantearlo con seriedad y con rigor,
con una reforma constitucional y con una equiparación de derechos con independencia de la orientación sexual y con independencia de la forma en que tengan de llevar a cabo, como dice además de una manera, bueno, pues literal, en una relación análoga a la conyugal. En lugar de plantearse debate en el foro constitucional, se ha hecho una modificación del Código Civil que claramente es contraria a los términos de la Constitución. Y ahí yo creo que además el candidato del Partido Popular, que es un buen jurista y especialista además también en derecho civil, ha planteado la reforma, que esta reforma es contraria a la Constitución. No es que esté bien, mal, regular o 33, sino que contraviene y contradice los términos del texto constitucional. Y lógicamente, desde un punto de vista jurídico, una vez que uno se plantea el recurso ante un órgano propiamente no es así, pero de carácter jurisdiccional, deberemos de estar sometidos a lo que allí se dictamine. Más cuestiones relacionadas también con las urgencias de este gobierno que ahora agoniza, este gobierno del señor Rodríguez Zapatero. La custodia compartida, aquí ya hemos tenido algún representante de asociaciones que la defienden, usted también, y la separación de bienes, sustituyendo también como norma general, igual que la custodia compartida, al régimen matrimonial de gananciales, el que siempre ha habido en no todas las comunidades, pero sí en la mayoría de ellas. Sí, no en todas, por ejemplo en Cataluña, en Baleares y ahora en Valencia, pues está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Mire, este gobierno, como usted dice, agonizante, ha actuado con absoluta deslealtad constitucional en muchas materias, que bueno, pues son de dominio público. En la ley de cajas de Galicia recurrió a artículos aquí que no se recurrían en otras comunidades autónomas, en el decreto de medicamentos y también en el derecho civil. Lo ha utilizado, pero fíjese, se ha actuado con deslealtad constitucional con Galicia. No, ni siquiera con el Partido Popular, porque la Ley de Derecho Civil de Galicia del 2006 tiene una institución también muy importante, que es la autotutela para las personas, sobre todo afectadas de enfermedades degenerativas ligadas a la edad, como el Alzheimer, que pueden designar tutor mientras no sea, como es una enfermedad progresiva, no se ha llegado a la incapacidad. Bueno, pues es una tutela o curatela, ¿no? Sí, bueno, la autotutela designada por el propio incapacitado antes de llegar a esa incapacidad en enfermedades progresivas. Pues bien, es dos artículos que se han recurrido por este mismo presidente del gobierno en Galicia. Ley aprobada por unanimidad del Parlamento gallego en la época del gobierno bipartito de la Xunta, mientras que en cambio en Cataluña, en este mismo mes de enero de este año 2011, ha entrado en vigor una amplísima ley en materia de familia en donde se regula bueno, de una manera detallada y con gran amplitud la autotutela, y allí no se recurre lo que en cambio aquí se ha recurrido. Le iba a decir que si la culpa es del peso político que tiene el señor Feijóo, pero si me dice usted que la ley viene ya del bipartito, pues ya... Claro, no, se lo digo, es la deslealtad constitucional de recurrir aquí lo que no se recurre en otras comunidades, como por ejemplo en Cataluña, porque efectivamente tenía una serie de... era en la época del gobierno bipartito y en la época en la que el señor Feijóo estaba, el señor Feijóo todavía no estaba gobernando y el señor Rodríguez Zapatero dependía mucho de los votos, entonces gobernaba el Partido Socialista catalán. Pero fíjese, ha pasado con la custodia compartida. La deslealtad constitucional llega hasta el extremo de la pasividad legislativa en materias que están demandadas por la sociedad, como por ejemplo una regulación moderna de la custodia compartida o del régimen matrimonial, o por ejemplo en materia sucesoria, que obliga a comunidades autónomas a regular lo que no legisla el Estado para tapar el hueco. Y que en algunas comunidades, por ejemplo en Valencia, se recurre, lo que en otras, en Aragón, por conveniencias políticas, no se recurre, aunque sea una desigualdad bestial. En cualquier caso, la custodia compartida, no solo demandada por la sociedad, sino también demostrado por psicólogos, por especialistas, que es lo mejor para los niños, que son los que más sufren en un proceso de separación, en caso de que éste se produzca. Sí, el senador del Partido Popular, Manuel Altaba,
en el Senado precisamente consiguió los votos necesarios para instar al gobierno a modificar el Código Civil, porque fíjese, hay una modificación del 2005, pero que ha dado como resultado que en el 85% de los casos la custodia se concede necesariamente a la madre. Yo creo que hoy en día es muy difícil que alguien pueda sostener que los hombres en España, solo por el hecho de haberse separado de su mujer, no están en las mismas condiciones de tener relaciones con los hijos, de cuidarlos, de custodiarlos, o que es de interés del menor pasar el menos tiempo posible con el padre porque se haya separado de la madre. Todo lo que dice me interesa muchísimo, también a nuestros espectadores. Nos queda un minuto, no obstante, le pregunto lo siguiente. También otro tema que le gusta a usted, la supresión del sufragio para la comunidad emigrante gallega, sí, la comunidad exterior, para las municipales, ¿usted sigue pensando que es algo que contraviene, cuando menos, al mandato constitucional, ¿no? Efectivamente, sin duda alguna. Además, lo que no se puede hacer es dar señales contradictorias. Lo que no tiene sentido es que se haya ampliado un derecho que por lo demás es un mandato constitucional de nacionalidad, teniendo en cuenta que, fíjese, esto nos llevaría mucho tiempo, pero muchas personas perdieron la nacionalidad, mujeres, solo por el hecho de haberse casado hasta hace bien poco con una persona de nacionalidad distinta de la nuestra. Y lo que no se puede es ampliar ese derecho de nacionalidad y después restringir un elemento fundamental como es el derecho al voto. Otra cosa distinta es que se vote en urna, que se controle el voto, que se depure el cera. Pero de eso no interesa hablar. Y lo que se interesa es ahora ponerle todo tipo de dificultades y de trabas burocráticas y en definitiva, dificultar ese derecho constitucionalmente reconocido de quienes podíamos haber sido cualquiera de nosotros perfectamente. De nuevo podemos estar hablando de lo mismo, porque quien tiene más comunidad en el exterior es Galicia y, por lo tanto, donde más pesa el voto de la diáspora, por ejemplo, en estas recientes elecciones municipales, es en Galicia y es donde se ha suprimido, en toda España, pero donde más ha impactado esa supresión. Y ahora se han puesto una serie de problemas y trabas burocráticas, porque fíjese, se sorprendería mucha gente que nos está viendo el arraigo del conocimiento que tienen muchos de nuestros emigrantes de la realidad política española y gallega, que hoy en día, en un mundo cada vez más global y con Internet al alcance de todos, realmente es mucho más fácil que hace tiempo. Dígame, por favor, telegráficamente, va a presentar usted en breve un libro dedicado a la responsabilidad civil de los médicos. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿A qué día? En el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y a la 1 el lunes 7 de noviembre, y precisamente a favor de los grandes profesionales de la medicina que tenemos en Galicia y que se encuentran ahora en una encrucijada muy importante, obligados a llevar a cabo en el fondo una medicina defensiva, atenazados por la multitud de demandas y de reclamaciones judiciales. 7 de cada 10 médicos actúan condicionados por el temor a la demanda y un 70% se producen todavía por falta de consentimiento, por vicios o defectos en la información, no, ni siquiera en la práctica médica, en la información al paciente. Por eso insisto que es muy importante esa interrelación entre la medicina y el derecho, precisamente a favor de nuestros grandes profesionales de la medicina. Domingo Beño es, como apuntábamos al principio, ha sido director de la EGAP, es catedrático de Derecho Civil, ha sido usted premio extraordinario fin de carrera, el doctorado lo obtuvo cum laude, es usted joven, pero tiene experiencia, incluso, como decíamos también, en el plano internacional. En fin, haría usted un buen ministro de Administraciones Públicas. Mire, el lema que yo tengo, que vivo además muy cerca del mar, es: lo mejor es no descansar como a las olas del mar. Si le vale esto para concluir esta agradable entrevista, por lo demás. Con tal de que no me diga que se va a dedicar a ver las nubes no, pasar. Ya ve que es todo lo contrario. Revés, es todo lo contrario, es no descansar. Don Domingo Bello, un placer, gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 10 menos 10. Que pasen una buena noche.